Quiero en esta mañana compartirte algo que te va a sonar, porque voy a compartir algo en un texto muy conocido, muy predicado, de los más conocidos y predicados del Antiguo Testamento, pero te voy a compartir hoy algo que quizás, no lo sé, pero quizás no lo hayas oído otra vez. ¿Por qué? Porque es un texto donde hay una historia real y es una narración donde la debilidad se convierte en fortaleza y donde la fortaleza se convierte en debilidad. Y hoy quiero acabar con estas 2, 3, 4 predicaciones. Ahora mismo te he estado compartiendo sobre el tema de las debilidades y quiero acabar con este texto en esta mañana. Y es el texto, uno de los textos más conocidos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál sería para ti una historia real, de victoria, de... Por ejemplo, ¿verdad? Una historia... Pero hay una historia que todos conocemos que es la de un gigante. Una historia, una narrativa que todos conocemos y que aquellos que ya habéis nacido en la iglesia ya se conoce en la escuela dominical, en los dibujos, ¿verdad? Donde ese gigante Goliat, bueno, pues está enfrentando a los escuadrones del ejército de Israel. Capítulo 17 de Primera de Samuel, en donde se encuentra este texto, que quiero compartir con vosotros algunas enseñanzas. Y que hermanos, que la palabra de Dios, como he orado, corra, sea glorificada. Y ya te lo digo de manera literal. El otro día me llamó una hermana para decirme si podía compartir las predicaciones, si podía compartir. Claro que sí. Aquellas que están en las redes las puedes compartir porque para eso están. Si puede bendecir a alguien, pues gloria a Dios, ¿no? Y me llamó, yo quiero decírtelo públicamente que claro, que para eso están, para que la puedas compartir si quieres, con que están. El capítulo, ¿verdad? 17 es un capítulo entero, donde vemos el enfrentamiento de dos ejércitos. Y si yo creo que lo prefiere, que quizás lo prefiera, puedes leer todo el capítulo en casa, tranquilo, en donde puedes. Nosotros vamos a leer algunos versículos, pero puedes leer lo que es el capítulo entero y te vas a dar cuenta de toda la escena, porque así lo vas a poder de una manera ver ilustrado. Ahí se recoge esta historia donde hay dos ejércitos enfrentados. Está el ejército de Israel, pueblo de Israel, contra el ejército de los filisteos contra Israel, y se encuentran en un valle, se encuentran entre dos montes y en medio hay un valle que va a ser el campo de batalla. Va a ser el campo de batalla. ¿Qué ocurre? Los filisteos tienen un soldado que se dice que medía aproximadamente más de 3 metros, ¿verdad? Con una armadura que pesaba cerca de 60 kilos. Decía que su lanza era como el rodillo de un telar. Una espada que podría pesar alrededor de entre 7 y 9 kilos. Es decir, un gigante tremendo. Quizás fuera un hombre que lo contrataran algunos ejércitos, como si fuera un mercenario, porque él enfrentaba solamente al ejército de Israel. Dice que este hombre salía de batalla por la mañana temprano, se ponía en medio del campo de batalla y le gritaba al ejército de Israel. Y en pocas palabras le decía: quien tenga valor, coraje, fuerza, poder para enfrentarse conmigo, que salga. Y quien gane será, o quien pierda, será los que le sirvan a los otros. Es decir, que quien perdiera iban a ser los vasallos, los servidores del otro ejército. ¿Qué ocurría? El pueblo
de Israel, al frente el rey en esos momentos, Saúl, dice que estaban asustados, amedrentados, no sabían qué hacer. Y ese gigante allí en medio, provocando al pueblo de Dios. Quizás cuando tú oyes esta historia habrás oído predicaciones. Yo también he compartido predicaciones con aquellos problemas, ¿verdad? Ese gigante lo usamos para hablar de los problemas, de las cuestiones. Yo no te voy a hablar en esta mañana de eso, te voy a hablar de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. El Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Porque es tremenda esta historia cuando tú te paras y empiezas a analizar ciertos aspectos que son claros, profundos, que llenan el corazón de ciertas enseñanzas que aquí hay. Hermanos, ¿por qué? Porque lo que era débil se convirtió en poderoso. Y lo que era poderoso se convirtió en débil. Pero hay algo que surge de la historia. Es que para ser fuerte, tú no puedes tener ningún tipo de disfraz. Ningún tipo de disfraz. Las debilidades no se pueden tapar con caretas o con disfraz. Por eso le he puesto el nombre al sermón, a la predicación, Fortaleza sin disfraz. Fortaleza sin disfraz. Hermanos, nos encontramos con esta historia que tenemos delante de nosotros, capítulo 17, primera de Samuel. Quiero que estés ahí porque vamos a leer algunos versículos. Y aquí nos encontramos con el joven, y podríamos decir débil muchacho, que sale victorioso y que da esperanza a todos. Y demuestra que las debilidades de una persona a menudo son sus mayores fortalezas. La historia de David y Goliat muestra cuán importante es romper las reglas del juego, del pensamiento y de las debilidades. Lo normal es que el gigante, como es un campeón, seguramente tendrá una victoria tremenda. Cuando David luchó contra Goliat, encontró ciertas debilidades en el gigante. Hay alguien, un escritor famoso, psicólogo, que habla de ciertas debilidades que también pudo tener el gigante. Pudo tener torpeza porque era muy grande, quizás pudo tener algún problema de vista, quizás algunas cuestiones. Pero lo que allí ocurrió realmente es lo que vamos a ver ahora, y fue la mano y el poder del Dios Todopoderoso. David usó de sus fortalezas, de algunas de sus fortalezas, aunque tenía sus debilidades, y usó de su valor, usó de su vigor, usó de su coraje, pero sobre todo usó lo que estaba sobre él, que era el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Y bajo el nombre del Dios Todopoderoso, él actuaba por encima de todo. Por eso, hermanos, pudo evitar la espada del gigante y romper todas las reglas del juego con el único arma que no estaría al alcance del gigante, que era una sencilla y humilde piedra, que lanzada por un experto con una honda, dice un estudio reciente de que una piedra afilada de río puede alcanzar la misma velocidad que una bala. Por lo tanto, cuando David, que era un experto en lanzar con su honda, le dio al gigante, era como un proyectil en la frente del gigante. Hermano, David era, como sabemos, pastor de ovejas, pequeño, hermoso de parecer, dice la palabra, de contextura delicada, rubio. Goliat, el guerrero más pesado, fuerte y armado del ejército filisteo. En contra de todos los cálculos, venció el pequeño David y su historia traspasó y ha traspasado todos los siglos, transformándose en inspiración para multitud de guerreros, de historias, de héroes y de santos de todas las épocas. Amén. Pero ¿de verdad fue en contra de todos los cálculos? ¿Eran desventajas las debilidades de David?
¿Eran tan fuertes y poderosas las fortalezas de Goliat? Detrás de esta magnífica historia, querido hermano y hermano, hay un duelo, podemos usar esa palabra, épico, que se encierra en muchas enseñanzas que son claves, historias bíblicas para nosotros. El escenario el que he comentado, los israelitas liderados por el rey Saúl estaban en guerra con los filisteos, estos dos ejércitos estaban enfrentados, pero la cuestión es que los corazones del pueblo de Israel estaban amedrentados y temerosos. Y entra David, un joven pastor, adolescente, menos de 20 años, 17, 16, 15 aproximadamente, que fue enviado por su padre a la línea de batalla para llevar comida a sus hermanos mayores que estaban en la guerra. Los dos ejércitos allí, y el padre, Isaí, llama a David y le dice: hijo, al pequeño, deja las ovejas por un momento y ve a primera línea de batalla y llévale comida a tus hermanos que están peleando. Y David llega al lugar. Al escuchar el desafío que hacía este gigante, dice que David se indignó. No podía entender por qué los israelitas, el pueblo, escúchame bien, el pueblo elegido de Dios, permitían que este filisteo incircunciso desafiara a los ejércitos del Dios viviente. La fe y la perspectiva de David eran fundamentalmente diferentes de las de los guerreros experimentados a su alrededor. Donde ellos veían un obstáculo insuperable, David veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder y su fuerza, para que Dios derramara de su gloria. Quiero que en esta mañana el Espíritu Santo te dé varias enseñanzas que quiero decirte. Y la primera, hermano, es que lo que ocurre en David es que con todas sus debilidades es la preocupación por el pueblo de Dios. Y ahora quiero que vayas y leas conmigo, te voy a dar tres versos. En casa lees bien todo este contexto que es riquísimo, que seguramente lo conocerás hasta de memoria. Dice el verso 24, capítulo 17, 24, dice ahí, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, a Goliat, dice, huían de su presencia y tenían gran temor. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Sabéis lo que es la palabra oprobio? Deshonra, ofensa, deshonra. Te están deshonrando, te están ofendiendo, te están tirando, te están malipendiando. Quitar el oprobio de Israel. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermano y hermana, el pueblo atemorizado, deshonrado, y además por alguien que no era del pacto, miembro del pueblo de Israel. Cuidado con esto. Incircunciso, ¿por qué ese detalle? Porque la incircuncisión era el pacto para pertenecer al pueblo de Israel. Amén. Si eras un incircunciso, no eras del pueblo de Israel, no pertenecías al pueblo de Israel. ¿Cómo que este que no es del pueblo de Israel, que es un incircunciso, está haciendo lo que le está haciendo al pueblo de Dios? David entra en indignación, en cólera. Tenía una preocupación, ¿cómo? ¿Quién se atreve a ofender al pueblo de Dios? Quiero hablarte de algo que no se habla mucho y quiero hablarte en este texto de la identidad. De la identidad. ¿Qué identidad tenemos? ¿Qué identidad tenemos? No, yo tengo la identidad y sacas el carnet, pero esa es tu identidad realmente.
cuando tu ciudadanía dice que está en los cielos? ¿Qué identidad tenemos? ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando ve que maldicen y ponen en oprobio y ofenden al pueblo de Dios? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué identidad tenemos de cuerpo de Cristo? David entró en cólera. David entró en cólera. Él tuvo en el corazón un golpe tal que dijo: ¿quién se atreve a ofender al pueblo de Dios? ¿Quién se atreve a ofender a mis hermanos, a mis hermanas? ¿Quién se atreve a vilipendiar, a ofender, a traer deshonra sobre la vida o la vida de mis hermanos? ¿Quién es este que no pertenece al pueblo de Dios, que está bajo el yugo del diablo? Hermano y mi hermana, hoy yo no sé qué pasa, pero hay muchas cosas que el pueblo evangélico, los cristianos, a mí me gusta, los cristianos tenemos que tener claro. Y hay cosas que con el tiempo se han casi perdido. Vamos de un sitio para otro, para acá, para allá, y no damos importancia a la iglesia del Señor. No le damos importancia, y no te quiero decir al lugar, te quiero decir al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que tener identidad de cristianos. Mi identidad y tu identidad somos hijos e hijas de Dios. Y nos debe de doler en el corazón cuando alguien pone en evidencia y deshonra el cuerpo de Cristo. Yo no sé si a ti te pasa, a mí me duele. Lo que pasa que uno es creyente y uno se mete las manos en los bolsillos, pero ¿de mi familia van a hablar? ¿De mi hija mayor me va a hablar mal alguien? ¿A mí? Cuidado, porque con un muro has dado. ¿Por qué? Porque yo tengo identidad de padre. Amén. Y ella es mi hija. Yo tengo identidad de padre, de que mi hija no hable mal. O hablan mal de tu familia. Hablan mal de tu familia. Que lo hagan, pero no delante tuya. Eso se dice. Tú puedes hablar, pero delante mía no, ¿eh? Aún sabiendo que no somos perfectos, ¿eh? Pero delante mía no. Hermanos, la iglesia del Señor tiene que recuperar hoy su identidad. Tú y yo tenemos que recuperar la identidad. Tú y yo tenemos que estar con ese discernimiento del lugar que pertenecemos a la iglesia, pero también hablando aún de la iglesia local, que se tiene en tan poca estima ahora, en estos tiempos que estamos viviendo. Un lugar donde se te atiende, donde te se enseña, donde te se acompaña, donde se te pastorea si quieres, si dejas, y donde tienes un lugar donde te puedes reunir, donde puedes adorar, donde puedes estudiar, donde puedes crecer de manera espiritual. Y no le damos esa importancia que realmente la palabra, y la palabra es de Dios, el Dios de la palabra, le da a su cuerpo, que es su iglesia. Amén, hermanos. Amén. David lo tuvo claro con lo jovencito que era. David lo tuvo claro. Él le produjo daño terrible en su corazón. Bueno, ¿cómo que están haciendo esto? ¿Cómo que están poniendo en vergüenza? Hermanos, debemos de tener identidad. David estaba mostrando su identidad con su pueblo y con sus hermanos. David estaba a punto de dar la vida. Él iba a dar la vida. Él se ofreció para dar la vida por su pueblo, sabiendo que aquel gigante era un gigante, un tremendo guerrero, y él era un pastor de ovejas, pero él estaba dispuesto a dar la vida por su pueblo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos que tener identidad. Tenemos que tener identidad de iglesia. Lo segundo
querido hermano y hermana, lo segundo que os quiero compartir, y compartir de manera especial, es que siempre te vas a encontrar con alguien, con gente que te tire tus debilidades a la cara y que te enfrasque con tus fracasos y con tus flaquezas. Somos frágiles, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, los jueves estamos estudiando ese tema un poquito más a fondo, etcétera. Pero todos somos frágiles, débiles, etcétera. Pero siempre hay gente que te quiere recordar, que te trae a la memoria cosas que a ti aún te producen daño. Y te lo hacen de una manera despectiva, para humillarte. Eso también le pasó a David. Hay gente que intenta frenarte. Yo no sé si tú alguna vez has tenido un sueño, has tenido alguna ilusión y algo que se podría llevar adelante y ha venido alguien y te ha dicho, no, eso no tiene importancia. No, todavía no es el tiempo. Y eso se ha quedado ahí en la memoria hasta se ha perdido. No has podido cumplir tus sueños y tus ilusiones porque te han frenado. Y eso le pasó al rey David, que intentaron frenarlo e intentaron parar su motivación. Mira lo que dice el verso 28. Y es su propio hermano el que le dice esto. Verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Daros cuenta que después al final hablaremos de este dato, que David es elegido por Dios porque dijo que su corazón era conforme a su... Daros cuenta, Dios mira y dice que mira el corazón. Y dice que vio un corazón que le agradó a él. Por eso elige. Y daros cuenta lo que dice el hermano. Dice, ¿para qué has dejado? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Es decir, era algo contrapuesto al pensamiento de Dios. Hermanos, ¿para qué has venido acá? ¿Para qué has venido aquí? Tú no eres nadie. ¿Te han dicho eso alguna vez? ¿Tú qué haces aquí si tú no eres nadie? Si tú eres pequeño, pequeña, si tú no vales, si tú no sabes, si tú no estás capacitado, capacitada, ¿tú qué haces aquí? Eres un pobre pastor. Eso le vino a decir el hermano, tú eres un pobre pastor. Además, como se dice aquí, con guasa. ¿Dónde has dejado aquellas poquitas ovejas? Es que no eres pastor ni de un gran rebaño, sino de unas poquitas ovejas. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué dices? Tú no tienes capacidad. Hay gente que te van a salir, que salen al encuentro para pararte, para decirte, no, tú no. Para decirte, no, tú no vales. No, tú no. Tú no tienes presencia. ¿Tú quién eres? Pero Dios te dice, yo estoy contigo. Amén. Porque a los débiles de este mundo escogí para avergonzar a los sabios. A los débiles escogí para avergonzar a los sabios. ¿Te lo han dicho alguna vez, querida hermana? Tú no vales. ¿Tú quién eres? Permitidme esto, más con WhatsApp. Vete a tu país, pendenciero todo aquel que diga eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. ¿Por qué? Si lo que venimos es a buscarnos la vida, a comer.
Y Dios es el primero que abre los brazos. Amén. A los hijos pródigos, a aquellos que vienen de fuera, a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, y hay que atenderlo. ¿Tú quién eres? Eso le ocurrió a David. David tenía un corazón que estaba dispuesto a dar la vida por el pueblo, por el ejército, y ahora su hermano mayor le dice, pero niño, ¿te quiere de aquí? ¿Qué haces aquí? Más se lo diría con esa maldad en el corazón de humillarlo. ¿Dónde has dejado ese minúsculo grupito de ovejas? ¿Dónde has dejado ese minúsculo grupito de ovejas? Yo conozco, ¿verdad? Aquellas pocas ovejas en el desierto. No eres ni alguien conocido, ni poderoso, ni tienes un gran rebaño de miles de ovejas, nada. Además eres mala persona. Eres mala persona. Quiero decirte algo. ¿Sabes una de las cosas más dolorosas que vienen a nuestro corazón? Y esas cosas vienen, y seguramente que muchas veces vienen, como sepan que eres cristiano. ¿Tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiana? ¿Tú eres el que dice que eres cristiano? Vienen a cortarte la cabeza. Vienen a por ti. El enemigo sale al encuentro. ¿Tú eres cristiana? Y te señalan y te dicen, aún quiero decirte algo, aún en tu propia casa, te van a decir, tú eres el que dices de cristiano, tú eres... A David no se lo dijo un filisteo, se lo dijo su hermano, y su hermano mayor, que era el que lo tenía que cuidar. Pero vienen a decirte, ¿y tú? Querida iglesia, siempre va a haber gente que te incomode. Siempre. Gente que te critique. Siempre. Gente que no quiera tu bien. Siempre la va a haber. Te van a parar y te van a frenar tus sueños y tus ilusiones. Pero quiero decirte algo, que sigas adelante. Amén. Que no pares, que avance, porque Dios está contigo. Amén. Porque Dios está contigo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios está contigo. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Te voy a decir algo, no te lo iba a decir, pero te lo voy a decir. Aquí hay hermanos que me conocen muy bien. Si yo hubiera estado en todas aquellas veces y voces que han ido en contra de mí, yo no hubiera seguido adelante. No hubiera seguido adelante. Me hubiera parado, porque me han ofendido, me han vilipendiado, no me han reconocido, no han tenido un valor, no me han dicho. Ahora, tengo algo que el Señor me dejó, como le pasó a Pablo, para que no me gloríe en él, sino para que esté siempre... por aquellos problemas me dejó la tensión alta. Y cada vez que me tomo la pastilla para la tensión, oro al Señor. Y ya no le digo, Señor, quítame, sino, Señor, lo que le digo es, Señor, gracias por tu gracia, porque me puedo refugiar cada mañana en tu gracia. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Amén. Se perfecciona mi poder. En tu debilidad se perfecciona mi poder. Hermano y hermana, te digo una cosa, cuando llegan los momentos, Dios es el que te reconoce, Dios te da el lugar, Dios te pone donde tú no crees que te vas a poner, Dios te da lo que tú no crees que te va a dar, Dios te prospera de una manera que tú no crees que te va a prosperar, Dios te levanta de una manera que tú no crees que te vas a levantar, bendito sea el Señor. Los que estamos aquí, los que comenzamos esta obra con un puñadito de hermanos, nunca creíamos que lo que íbamos a tener íbamos a durar hasta que duramos. Y estamos todavía aquí para la gloria de Dios.
Y somos reconocidos en la provincia de Cádiz. Hay hermanos que escuchan las predicaciones y que nos visitan y que nos llaman, que vamos a predicar a otros lugares para la gloria de Dios. Porque cuando tú dices que eres débil, entonces es cuando Dios te hace fuerte. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Lo tercero que te quiero dejar en esta mañana. Daros cuenta lo que se puede sacar de este texto, ¿verdad? De la enseñanza. Lo tercero, hermano, es que no podemos jugar un partido de fútbol con botas de agua. Imposible. O no podemos jugar un partido de tenis con una pala. Es imposible. No podemos pelear con armas que no han sido diseñadas para nosotros. La debilidad es buena cuando se pone en las manos de Dios. Ya lo hemos hablado en otro contexto. No podemos ir a la guerra con armas que no sabemos usar. No podemos ocultar nuestras debilidades con disfraces. Y quiero hablarte en este punto de lo que dice aquí la palabra de Dios en el verso 38 y 39. Dice el verso 38, dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Es decir, cuando David ya se ofrece para combatir al guerrero, a Goliat, pues el rey Saúl le dice, bueno, ¿tú qué vas a hacer con esa onda y con ese palo, con ese bastón? ¿Qué vas a hacer? Ponte mi armadura. Y dice que el rey Saúl le da la armadura y él se la pone. Pero mira, hemos leído el 38, mira lo que dice y dice que le dio el casco y le armó de coraza. El verso 39 dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es decir, David nunca se había puesto una armadura, nunca había cogido una espada tan grande, un casco de hierro, una malla. ¿Dónde iba David con eso? Era como especie de, no sé, ponerle un disfraz. Un disfraz. Dice que David se quitó aquellas cosas. Se quitó aquellas cosas. Nos tenemos que mostrar, querido hermano y querida hermana, tal como somos. Amén. Tal como somos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Nos tenemos que quitar las caretas, querida y querido mío. Nos tenemos que quitar las caretas de santurrones, de gente especial, de gente mística, Tenemos que ser más sencillos, más naturales, más normales. Creo que la gente nos escucharía más. Si fuéramos menos, nos escucharían más. Si hablásemos más normal, sin tanta teología. Muchas veces, hasta para hablar con alguien, usamos teología. La teología se usa aquí, en el púlpito, en una enseñanza, pero tenemos que ser normales, sencillos, sinceros, sin careta, sin armadura, porque no va con nosotros. Debemos de deshacernos de cualquier disfraz y mostrar nuestras debilidades y cómo el poder y la gloria de Dios se muestra sobre nuestras vidas. Cuando nos ponemos y nos colocamos esas máscaras y esos disfraces, lo que ocurre es que la gloria de Dios, el poder de Dios, no se va a manifestar con esa grandeza que Dios se quiere manifestar en tu sencillez y en mi sencillez. Cuando queremos parecer otro, cuando queremos hacer cosas que no sabemos, que no hemos practicado, ¿dónde vamos? No estamos siendo naturales, sencillos. Tenemos que mostrar lo que somos. Y es ahí donde Dios se glorifica. Es ahí donde Dios se glorifica. La imagen de David, imagínate David yendo hacia Goliat con su atuendo de pastor, habrá parecido ridícula, evidentemente, y suicida para el ejército de Israel que estaba atemorizado. Si había entre las filas alguien que podía derrotar al gigante, iba a necesitar sin dudas lo mejor del rey, el armamento del propio rey que estaba disponible para atacar.
La mismísima armadura del rey era lo mejor. De otra manera, sus oportunidades iban a ser nulas de ganar a Goliat. Si David hubiera atacado, hermanos, a la reflexión que os hago, atacado a Goliat con la armadura de Saúl, su fe en Dios no hubiera sido íntegra. Estaría descansando y confiando más en la armadura que en el Dios Todopoderoso. El resultado habría sido trágico, porque hubiera disfrazado su debilidad y no se habría mostrado tal como Dios lo escogió. Porque Dios lo escogió tal como era. Dios te ha escogido a ti tal como tú eres. Dios te ha escogido a ti tal como tú eres. Dios te ha escogido a ti, hermana, tal como tú eres. Dios te ha escogido tal como tú eres. No intentes de cambiar. Porque si tú cambias, no dejas que Dios te cambie. Y Él es el que te quiere cambiar a ti. El gigante y campeón del ejército filisteo dice que se burlaba del aspecto del joven pastor y no lo toma en serio cuando lo ve con esa sencilla onda y una vara de pastor, un cayado. Pero él no sabía que la fortaleza de David era su propia debilidad. Esa fortaleza era invisible a los ojos humanos. No provenía de ningún hombre de guerra, ni provenía de sangre o de carne. Provenía de aquel que hace fuerte al débil. Aleluya. El Dios Todopoderoso. El general de los generales. Dios estaba con él. Y en la debilidad Dios lo hacía fuerte, porque él se mostraba tal como él era. Él echó de sí toda careta, todo disfraz, toda armadura, todo lo que no iba con él, y solamente se apoyó en el poder de Dios sobre todas las cosas. Amén. Por eso, querido hermano y querida hermana, acabando, tu fortaleza no viene de lo que se ve, de la imagen que transmites o de lo que otros ven, de los disfraces que te pones o de las caretas que usas. Tu fuerza viene de Dios. Y viene del poder interior de tu vida, que es la presencia de Dios en ti, que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero como hizo David, tenemos que desvestirnos de toda fuerza humana. La debilidad en las manos de Dios se convierte en fortalezas. Y las fortalezas en nuestras manos se convierten en debilidad. David, siendo débil, venció al fuerte. Debemos de quitarnos todo aquello que impida que obre el poder de Dios en nosotros. Lo que para el incrédulo representa un arma contra la angustia, el miedo, la ansiedad, la preocupación, para el creyente es un diluyente de su fe y un camino hacia la derrota. Si queremos vencer y obtener grandes victorias contra grandes gigantes, dejemos que sea el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. El texto que estamos hablando no es que tratemos, y quiero decírtelo bien porque muchas veces decimos, tienes que ser como David o Goliat, gigante. Quiero que me escuches bien esta mañana. Por eso te he dicho antes que quizás vas a oír cosas que no las has escuchado antes. Porque no es que tratemos en esta mañana de ser como Goliat o busquemos ser David. No es mi intención esa. Más bien nosotros, hermanos, y es mi propósito en esta mañana, ya que estamos en esta historia, sepamos cuál es nuestro lugar. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Somos muchas veces los que están asustados, los que somos frágiles, los que no sabemos hacer algunas cosas o muchas cosas. Somos los que se enfrentan a enemigos demasiado grandes, los que no podemos vencer por nosotros mismos,
Pero quiero decirte algo. Pero Dios nos escoge, nos unge y nos usa. David era el ungido de Dios, el elegido. En el capítulo 16, antes del 17, ya él, escúchame bien, hermano y hermana, él es ungido por Samuel. Versos de 10 al 13, capítulo 16, lo puedes leer. Samuel va a la casa de Isaí, por mandato de Dios, escoge a los hermanos, 1, 2, 3, y el menor de todos es el que Dios elige. Y Samuel toma un cuerno con aceite y lo unge. Ya en la batalla, él está ungido. Él es el elegido, el escogido. David era el ungido de Dios para llevar a cabo un trabajo específico en su pueblo. Escúchame estas últimas frases, por favor. Quédate con esto. Él se ofreció voluntariamente. Mira dónde quiero llevarte ahora, ¿eh? Él se ofreció voluntariamente para esta batalla y derrotar al enemigo. Pero hay alguien que se ofreció para derrotar al peor enemigo que tiene la humanidad. Y ese es el campeón de los campeones, que es Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Ese es Jesús de Nazaret. Estos textos nos narran la historia más famosa de uno de los personajes más famosos de la Biblia, David. Pero hay uno más famoso que él y mucho más poderoso que el Todopoderoso. Este es nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando tú abres la Biblia en el Nuevo Testamento, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. David se entregó y se ofreció. Salvó a su pueblo poniendo en riesgo su vida. Jesús salvó a su pueblo entregando la vida. Amén. David pasó por el valle de la sombra de muerte por Israel. Jesús fue al mismo vientre de la muerte por nosotros. Amén. David el ungido fue despreciado por sus hermanos siendo inocente. Jesús, el Mesías, fue despreciado por todos aún sin haber hecho nada mal. Amén. David se desvistió de todas las vestiduras reales que no le servían. Jesús se desvistió de sus vestiduras reales, que le quedaban perfectas para vestirse de las ropas de dolor y debilidad que nos pertenecen. Aleluya. Jesús se despojó de todo. Jesús se despojó de todo, se vació de todo su ser, de toda su gloria para entregarse por ti y por mí. David buscó cumplir la voluntad del Señor con valentía. Jesús cumplió cada mandato de Dios hasta su muerte. David sería el mejor rey de la historia de Israel. Jesús es el Rey de reyes y eterno por encima de toda la creación. Aleluya. David venció al gigante terrenal a través de su debilidad. Jesús venció al gigante de la muerte a través de su muerte y selló su victoria para siempre a través de su resurrección. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nuestro campeón, el campeón de los campeones nos da la victoria. Nos regala la libertad. Nos otorga nuestra salvación, nos concede paz, nos otorga la vida eterna. Nuestro campeón vence a los gigantes por nosotros y ahora nosotros en Él somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. Y para que marques esto en tu corazón, mi hermano, mi hermana. En Primera de Juan 2:20 dice la palabra, pero vosotros, la iglesia, los que tienen identidad de cuerpo de Cristo, vosotros, los que pertenecéis al Cristo viviente y tenéis el sello del Espíritu Santo, dice el apóstol Juan en primera carta, capítulo 2, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aleluya. Aleluya, tú tienes la unción del Santo. Tú estás ungida, tú has sido elegida. Tú has sido elegida
por el mismo Señor. Tu querida hermano y hermana. Amén. Querida iglesia, tenemos la unción del Santo. Hemos sido elegidos, sellados para vivir y disfrutar de las victorias de Cristo. Aleluya. En Cristo somos y tenemos que gritar que somos más que vencedores. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén, mi hermano, mi hermana. Acabo con esta frase. Quiero que cierre tus ojos ahora y te llevo a este pensamiento. Te llevo a este pensamiento. Si eres creyente, si eres cristiano y estás ante dificultades que no puedes entender, confía en el Señor. Confía en Cristo. Confía en aquel que vive en ti, que está en ti, que te ha dado la promesa de que está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Confía en Él. No confíe en nada más, confía en Él. No confíe en tus riquezas, no confíe en tus títulos, no confíe en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu poder. Si has tenido autosuficiencia, alarde de protagonismo, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Si tienes falta de fuerza, de vigor, de compromiso, pídele perdón al Señor. Y dile en esta mañana que sople de su espíritu. Que sople de su espíritu. Ten identidad de cuerpo de Cristo. Fortalece tus debilidades en la presencia de Dios. Despójate de todo peso, de todo disfraz y de toda careta. Y pídele a Cristo que interceda por ti. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Lleva tu vida ahora al trono de gracia. Y haya la fuerza, el socorro, el auxilio, el soplo de su espíritu. Aquella victoria donde tú ves que estás en derrota. Reclámala para ti, porque Cristo ya la ganó por ti. El Dios de los cielos no te quiere luchando con Goliat, con enfermedades o con tormentas. Él quiere que bajes tus armas, admitas tu debilidad y confíes en Él. Él quiere que vivas llena y lleno de su poder para que Él gane las victorias por ti. Aleluya. Tengo un momento ahí de oración. Aleluya. Tengo un momento ahí de oración. Tengo un momento de oración. Aleluya. Ora ahí buscando la presencia de Dios. Que tu corazón se llene en esta mañana y que el Espíritu Santo sople y que te renueve, que te refresque. Donde no hay fuerza, que te dé fuerza. Donde hay debilidad, fortaleza. Donde hay enfermedad, sanidad. Aleluya, Cristo ya lo hizo. Él ganó la batalla por ti. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Tenga ahí un momento de oración. Ten un momento de oración. Ten un momento de oración ahí, de gloria, porque Él está aquí y quiere bendecirte, quiere tocarte, quiere llevarte a ese lugar de su presencia, donde tu vida tome vigor, donde tu vida tome vigor, tome aliento. Aleluya. Oh, papá. Bendito sea su nombre. Toda gloria a Él. Toda gloria a Él. Toda gloria a Él. Está ahí un momento orando y buscando esa presencia del Señor, esa presencia preciosa del Señor, donde tomamos esos momentos de gloria y de gracia.